días el pastor Juan nos exponía sobre la necesidad de predicar el Evangelio. ¿Hay necesidad? Hay necesidad. Nos explicaba sobre el plan de salvación. Y hoy diga conmigo, es urgente predicar la palabra de Dios. Diga conmigo, es urgente predicar la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos han estado en un hospital, en la sala de urgencias? Levánteme su mano, ahí donde está. ¿Todos? Sea usted paciente o sea usted acompañante, todos conocemos, ¿cierto? ¿Y qué sucede en una sala de urgencias? Muchas veces esperamos la urgencia como 24 horas para que nos atiendan. ¿Les ha pasado? O sea, no era tan urgente. Era importante. Tu vida te atendieron de acuerdo a un triage, a una evaluación, y lo volvieron emergente, importante o urgente. Hoy es bueno, antes de predicar la palabra, que entendamos la diferencia entre lo importante y lo urgente. Y se hace urgente. Allí extendemos vidas en el hospital, pero tú y yo como embajadores extendemos eternidad en este mundo. Tú y yo somos embajadores de este mundo para llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos lo creen así? Y es urgente porque el mundo está como ese hospital. Está urgido. El mundo está urgido de Jesús. Hay personas en la sala de cuidados intensivos, hay personas en la sala de espera, hay personas en el triage, pero hay personas que ni siquiera conocen que hay un hospital para ir y buscar de Dios. Lo importante y lo urgente no le quita diferencia de importancia al mensaje de salvación, porque es importante y es urgente. Amén. ¿Cuántas personas se van a una eternidad sin Cristo? Veía las estadísticas y los sensores de estadísticas moviéndose continuamente. 8.095.650 hasta esta mañana habitantes hay conmigo en esta tierra. Pero se proyecta que este año fallezcan 67 millones de personas y la mayoría de ellas sin Cristo. ¿Será urgente predicar el Evangelio? Cierre sus ojos ahí donde está, que Dios nos va a hablar en esta mañana. Cierra tus ojos ahí donde estás y escucha la palabra que Dios trae a tu corazón en esta mañana. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino como teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Gracias, Jesús. Tome asiento, por favor. Hay muchas clases de mensajes que podemos predicar. Hay muchos predicadores que quieren llegar al corazón del oyente. Pero vemos predicadores que sabemos que la palabra que hay en esta boca viene del mensaje que Dios quiere llevar a su iglesia. Los pastores, los evangelistas, los adoradores, no estamos para entretener un público. Nosotros como siervos de Dios somos embajadores para que el cielo de Dios descienda a este lugar, para que Dios hable a través de nosotros, para que Dios nos exhorte, para que Dios nos edifique, para que Dios nos hable. Y si a alguien le toca duro, si alguien sufre porque le hablaron fuerte, déjame decirte que no son cosas de nosotros. Es Dios que necesita hablarte.
Es Dios que necesita removerte. Es Dios quien te quiere decir: quítate el polvo de tu calzado, quítate el polvo de aquello que trae pereza a tu vida, y has dejado tu primer amor, has dejado de evangelizar, porque tú y yo somos embajadores del reino, y tú y yo tenemos un llamado muy grande de predicar las buenas nuevas de salvación. Tú y yo recibimos de la gracia de Dios, por lo tanto, esa gracia que hemos recibido de Dios, tú y yo debemos entregarla. Contextualizando en la palabra de Dios, Pablo está escribiendo esta carta a su discípulo amado, a Timoteo. Tenemos el privilegio de poder leer esta misiva, esta carta, esta epístola, escrita por Pablo en unas circunstancias muy especiales. No está en el confort de su oficina, no está en su despacho pastoral o apostólico. Está sufriendo hambre, está sufriendo de frío, está pasando por una época de invierno, está en la cárcel en Roma, preso por el emperador Nerón. Está pasando angustia, está pasando por dolor. ¿Y qué es lo que hay en el corazón del apóstol Pablo? ¿Qué incomodidad estás pasando en tu vida? ¿Será que te puedes un poquito comparar con lo que está pasando Pablo en ese momento? Diga conmigo: hay urgencia de evangelizar. No sé si algún familiar tuyo que recuerdes haya partido sin Cristo en su corazón. O un amigo, alguien, haya partido la eternidad sin Cristo en su corazón. Como comentaba la estadística, dice que este año se espera que mueran 65 millones de personas. ¿Será que dentro de ese número estamos? ¿Estás tú? ¿Estoy yo? ¿Estará un familiar? ¿Estará un vecino? Hoy es un día para que reaccionemos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Que tú y yo prediquemos a tiempo y destiempo. Las buenas nuevas no solo son importantes, sino también son urgentes. Pasaba un señor en su carro por la autopista y vio una casa cómo empezaba a incendiarse. ¿Y cuál fue su reacción? Llamar a los bomberos, al 911. Él estacionó su carro con la distancia prudente, se bajó. ¿Qué podía hacer? Cuando llegó a esa casa, escuchó gritos, la niñera, los niños. Y él, no importó la circunstancia, lo que estaba pasando, el fuego entró a esa casa, rescató a 3 niños, salió, y qué bendición, qué alegría. Y la niñera gritaba: no, falta la niña de 6 años, ella está dentro. Y el fuego estaba tomando fuerza en ese momento. A él no le importó, no le importó su vida. Él entró ligeramente, él pasó en medio de fuego, él cogió esa bebé de 6 años y salió pronto a rescatarla. El mundo está ardiendo, el mundo necesita rescatistas, el mundo necesita personas valientes como tú y yo. No somos embajadores de papel, tú y yo somos embajadores de Cristo. Así como ese hombre expuso su vida para salvar otras vidas, así el mismo Jesús lo entregó todo por ti y por mí. Y lo mínimo que tú y yo debemos hacer urgentemente es predicar el evangelio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos cómodos, lo tenemos todo en London, hay comodidades. Se nos olvidó mirar atrás, se nos olvidó mirar el estado del mundo. El mundo se quiere acabar a sí mismo.
Hablamos de guerras nucleares, posibles guerras nucleares, y hablamos que hay más de 2000 cabezas nucleares aún en el mundo. Información dice que hay reactivos y elementos reactivos que han sido saqueados, que han sido robados. No sabemos en manos de quién están. El mundo tiende un hilo. Diga conmigo, es urgente evangelizar. No solo eso, el cambio climático. ¿Qué trae el cambio climático? Hay pestes. Pasamos de un COVID-19 y dicen los científicos que vuelve una cepa mucho mayor que la anterior. Es urgente evangelizar. Es hora de levantarnos y decir, no, yo solamente soy salvo. Yo tengo la corona de justicia porque yo recibí al Señor y aquí estoy presente. No, Señor, la corona de justicia es para aquellos que Dios juzgará conforme a las obras que hayamos hecho para Él. Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Esta carta, personalizándola, hoy Dios te habla al corazón y dice: ante Dios y ante Jesucristo, ¿qué dice? Te ruego. ¿Qué había en el corazón de Pablo? Te ruego, te pido, yo me muero, no entrego, mi cuerpo va a ir en libación, mi sangre va a ser derramada en el altar, todo por amor y pasión a la entrega de mi Jesús. Pero te ruego que este evangelio no quede sujeto a estas 4 columnas, porque hay muchos que se levantarán a desviar de la buena doctrina y de la buena palabra de Dios. Oye, Timoteo, tú eres mi hijo escogido, tú eres el mejor alumno, tú eres el que tienes un corazón conforme al Dios, y yo te pido, yo te exhorto delante de Dios, ante el Tribunal Supremo, que prediques a tiempo y destiempo. ¿Timoteo cumplió esa misiva? Gloria al Señor. Hoy podemos leer esta carta. Hoy podemos hablar de que el Señor es fiel, que su palabra es fiel y que ha pasado más de 2000 años. Y esta palabra está escrita para ti y para mí. Nos urge evangelizar. Nos urge sacar gente del infierno. El mundo se está acabando. Y no es un mensaje de terror, es la verdad. Es urgente que tú y yo, en vez de dedicarnos a satisfacer nuestros deseos, pensemos en que hay muchos y muchas almas que se van a una eternidad sin Cristo Jesús. Es tiempo, iglesia, de reaccionar. Es tiempo de despertar, es tiempo de evangelizar, es tiempo de decir: hay un Cristo que vive, hay un Cristo que lo entregó todo por nosotros, hay un Cristo que pagó por el precio de nuestro error y de nuestros pecados, hay una salvación eterna que nos espera a los que creemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando convenga y cuando no convenga, digo en todo tiempo, y proporciona a tu pueblo el alimento espiritual de la palabra de Dios. No son nuestras palabras, es el mensaje de la palabra de Dios el que transforma. Tú y yo somos mensajeros. Qué honor, qué bendición que nuestra boca sea utilizada para pronunciar la palabra eterna de Dios, para llevar el mensaje de consolación, el mensaje de salvación, el mensaje de restauración. Si hay sanidad, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así lo dice el Señor, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tu alma debe prosperar y prospera cuando tú entiendas que tenemos urgencia de predicar, urgencia de que Cristo sea conocido a los 4 vientos, urgencia de quitar. Soy el detective privado del reino de los cielos, el embajador privado. No, Señor, tú y yo hemos sido escogidos por Dios para grandes cosas, y tú y yo debemos proclamar a los 4 vientos que Cristo viene pronto. Eres lo único que debemos predicar en la Biblia. Y les hablaba que hay muchas iglesias que hoy en día se dedican a entretener. Parecen teatros. La alabanza, parecen artistas, no le cantan a Dios sino al público. Predicadores,
la predicación y el pacto y la emoción y el manejo sofrólico de la gente. Sofrología, emoción, manejo de sentimientos. Es que mi iglesia, no, eso no es iglesia. La iglesia es la que predica el mensaje de Dios. La iglesia es la que predica lo que Dios quiere que nosotros digamos. Que eso se ocupó, y si viene uno, ese y yo somos la iglesia del Señor. Porque tú y yo vinimos a escuchar y a obedecer el mensaje de Dios. Bendito Dios que estamos en una iglesia cristocéntrica, de edificación. Una iglesia que nos habla como Dios quiere que hablemos. Aquí no estamos para entretenernos. Aquí estamos para vivificar al Dios vivo en nuestros corazones. Amén. Que enseñes a la manera de Dios. ¿Cómo enseñaba Jesús? ¿Cómo enseñaba el Señor? Cuando sobrepasamos lo que está escrito y enseñamos doctrinas, hay algo que se enseña teológicamente, que es la exégesis y la eisegesis. Y hay muchos que por mucho pretender mostrar que saben, hacen una eisegesis a la palabra de Dios, o sea, argumentan pensamientos propios y le dan un sentido personal a la palabra de Dios. La exégesis realmente es el mensaje, el cual no pierde la originalidad del autor. Es lo que yo predico porque viene del corazón de Dios. Es lo que yo le digo a la gente porque ha nacido de la voluntad de Dios. No emociones, porque ahí es donde salen muchas doctrinas por el mundo, muchas iglesias desviando del verdadero conocimiento de Dios. Esa era una de las preocupaciones de Pablo. Te insto, te ruego, te suplico que se predique la sana palabra de Dios, la sabiduría, el mensaje de Cristo en la cruz. Que enseñes a la manera de Dios. La adoración que me brindan no les sirve de nada porque enseñan tradiciones humanas como si fueran mandamientos de Dios. Escuchamos en las redes sociales, hay muchos motivadores hoy en día, ¿no? Y somos felices escuchando. Y tú eres capaz, tú tienes la influencia, tú tienes el poder, eres tú. Y en ningún momento nombran a Dios. Y escuchamos poco de basura y basura y basura. Y sabemos que cuando tú escuchas eso vienen unos algoritmos que son los que manejan las redes sociales. Que si tú buscas algún tipo de tema, ese tema te va a perseguir y te van a comenzar a salir temas y temas y temas de lo mismo. ¿Y eso por qué? ¿Y cómo se enteró que yo necesitaba esto? Porque tú mismo estás buscando eso y los algoritmos trabajan para que tú seas influenciado por un mundo que no quiere decirte es urgente que prediques la palabra de Dios. Un mundo que quiere desviarte realmente del sentido que Dios quiere para tu vida. Repita conmigo, es urgente predicar la palabra de Dios. Ay, santo Dios. Sin embargo, debes ser fiel a Dios y predicar toda la Biblia, porque todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. ¿Y es útil para qué? ¿Qué recuerda? Útil. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia. Amén. ¿Para qué es la palabra de Dios? Ahí está como la forma como tú y yo debemos predicar, con amor primeramente, con misericordia. Decir, yo voy a ser sabio. No voy a invertir en el SP500, no voy a invertir en la bolsa, no voy a invertir eso. No pienso en eso. Voy a invertir en el reino de los cielos. Voy a invertir allá porque hay muchas almas que se están perdiendo en este mundo y me es urgente. Dios me dice que predique su palabra, que predique su evangelio. Declarar el mensaje de salvación es lo más precioso que tú y yo tenemos, el tesoro más grande que tú y yo tenemos en nuestras manos. Es la razón de ser nuestra. Pero hay cosas que aún no hemos muerto. Yo no puedo presentar a alguien que yo no conozco. Muchos dicen, pero yo conozco de Cristo. Sí, tú vienes a la iglesia, tú te sientas y escuchas un mensaje, de pronto lloras, pero realmente eres nueva criatura en Cristo Jesús. Realmente
has entregado tu vida totalmente delante de Dios, te has arrepentido delante de Dios. Es urgente que primeramente la iglesia esté en convicción de que tú y yo somos salvos, que tú estás salvo y que tu nombre está escrito en el libro del cielo. Es lo más urgente que hay. Si no, ¿a quién voy a presentar si tengo inseguridad de mí mismo? Si no he tenido relación con ese Dios que murió en la cruz en mi vida, si sigo haciéndolo del pasado, si sigo viviendo agradando al mundo, hay que dudar realmente de esa salvación. Hay que estremecernos. Y si Dios te habla en esta mañana, es porque Dios quiere salvar tu vida. Es porque Dios te ama y porque todo lo que hizo en la cruz lo hizo por amor a ti. Bueno, algunos tópicos no son agradables, y eso es cierto cuando tú predicas y ves que el hermano está en adulterio o en fornicación o en mentira, nosotros no somos quien para juzgar. Amén. Tú no quieres tiempo para ir, es que voy a redarguirle porque anda en pecado, se va a ir para el infierno. No, a la manera de Dios, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes? Todos. Estoy incluido. ¿Quién soy yo para juzgar a mi hermano? Si yo mismo soy pecador. Todos somos pecadores. Lo importante de redarguir es enseñarle que hay un camino de arrepentimiento, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Debemos predicar con nuestra misma vida. Yo lo hacía antes, pero me arrepentí, conocí de un Dios justo que perdonó, que restauró, que transformó mi vida, y hoy soy nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas en mi vida. Lo estoy viviendo. ¿Cuántos lo viven? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen en ese Jesús que dio su vida por nosotros en la cruz? Amén. Gloria a Dios. No pocos los que pueden decir como Pablo: nunca he dejado, nunca he aludido el deber de anunciarle el consejo de Dios Santo. Podríamos decir como Pablo: es que he llevado el mensaje a toda cuanta persona se me ha presentado. Les compartía un pequeño testimonio y rápidamente lo voy a sintetizar. En Colombia, cuando era pastor en Manantial de Vida Eterna, hacíamos encuentros cada mes. Y como siervos llegábamos pues con el cansancio físico, extenuados, porque era una ardua labor de mucha bendición. Y el domingo en la noche llegaba cansado. Llegaba, mejor dicho, porque el lunes descansábamos. Entonces el domingo en la noche llegábamos a descansar. Eran las 11 de la noche cuando sonó el celular. ¿Recuerdas, amor? Mi gordita preciosa llamó. Hola, pastor, buenas noches. Hola, mijita, ¿cómo estás? Como tardecito, ¿no? Sí, pastor, que es urgente. Tengo una amiga que hace 3 días que no habla. Está en coma, está en la casa, la desahuciaron. Quiero que vaya a orar por ella. ¿Usted qué hubiera hecho? No, llámame mañana, Ala. Yo voy a descansar, que vengo muy cansado, y mañana hablamos. No. El Señor a mí me dijo: quítate la pijamita, vístete de nuevo y arranca. Y llegué a ese lugar con la gordita y encontré un ambiente bien mundano. Habían como 30 personas, familiares y amigos alrededor de ella, esperando que se muriera. Unos tomando aguardiente, los otros hablando, los otros fumando. Pero Dios quiso que fuese el lugar. Tanto llegué, botaron el cigarrillo, estipaban, escondían las botellas, se limpiaban. Uy, llegó el pastor. Dios los bendiga. Seguí. Vamos a la enfermita. Y Dios es fiel a su palabra. Oramos por la señora. Cuando comenzó a hacer de esta manera 3 días que había sin hablar, el Señor la despertó. El Señor la ministró. El Señor entró en su corazón. El Señor la salvó. Recibió a Cristo, se arrepintió de sus pecados.
Su vida en ese momento tomó otro sentido. Volvió a descansar, volvió a dormir, pero durmió en la presencia de Dios. Y todos los que estaban ahí, todos los que estaban así ya como sonrojando, dijeron: oiga, verdaderamente Dios existe. Y recibieron a Cristo en su corazón. Es urgente que prediquemos la palabra de Dios. Es urgente que seamos luz en medio de la oscuridad. Amén. Por otra parte, si la persona a quien va dirigido el consejo bíblico obedece, también salvarás tu alma de la eternidad. Nos da pena. No es que la hermanita toca, resulta que tiene un problema de identidad, o el hermanito tiene un problema de identidad, y aquí es bien marcado en este país eso, y no podemos predicar nosotros sobre eso porque nos echan a la cárcel ya. Perdóneme, pero yo no dejaré de predicar sobre el pecado si está escrito en la palabra de Dios. Si voy a la cárcel como Pablo, no me interesa ir, porque el pecado hay que hablarlo, a la gente hay que advertirle: sigue en pecado. Si no te arrepientes de ese pecado, si no te apartas, no alcanza la misericordia de Dios. Yo tengo que predicar el verdadero mensaje que está escrito en la palabra de Dios. Yo no tengo que congeniarme con el mundo. Yo tengo que predicar realmente la razón por la cual Cristo murió en la cruz por nosotros y por nuestros pecados. Amén. Y Jesús es el mejor ejemplo a seguir en todo. Mira, la Biblia refleja el sentido de la urgencia que Jesús tenía. A los 12 años le dijo a sus padres: ¿por qué me buscaban? En los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Cuáles son las multitudes que cuando las multitudes quisieron detenerlo por más tiempo? Él dijo: es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio. Vendrán obstáculos, vendrán personas del mundo con poder a decirte: aquí no predicas, aquí no haces esto o lo otro. Pues lo voy a hacer, no solamente hoy. Como dijo Jesús, lo voy a hacer mañana, y lo voy a hacer pasado mañana, y lo voy a hacer en tiempo y fuera de tiempo, porque yo he sido enviado y soy embajador del reino de los cielos, y al que le obedezco es al creador del reino de los cielos, al creador de la tierra. Él es el único que merece toda gloria, honra y alabanza. Cuando Herodes quiso detenerlo en su misión, amenazándolo de muerte, él respondió: vayan y díganle a ese zorro. En esta versión, en la Reina Valera dice: a esa zorra. Lo estimaba en el corazón porque sabía el tropiezo que era para predicar el evangelio. Tengo que seguir adelante, dijo. Tengo que estar adelante. Yo he sido enviado a hacer la obra que el Padre me envió, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él estaba estableciendo su reino en medio del pecado. Hay una misión urgente. Él iba con hambre, como fuera, como Pablo en la cárcel, como estaba. No importaba su carne, no importaba su necesidad humana. La necesidad de llevar pan al hambriento, la necesidad de llevar el pan de vida a aquel que está hambriento. El mundo está hambriento, el mundo está sediento, y tú y yo tenemos el pan, y tú y yo tenemos el agua bendita para llevar a aquel mundo oscuro, aquel mundo hostil, aquel mundo donde el perverso, el depravado, aquel que está desenfocado de Cristo, conozca la luz. Tú y yo hemos sido capacitados, tú y yo hemos sido embestidos por el poder de lo alto para llevar las buenas nuevas de salvación. No sé qué estás esperando. Aquí deberían de haber mínimo cada semana 50 personas nuevas. Debe ser esto atiborrado de gente, porque cuando hay pasión por Cristo, yo comparto de Cristo. Quisiera en esta hora saber quiénes nos acompañan hoy por primera vez. Levánteme su mano donde está, por este lado. ¿Quiénes nos acompañan? Dios te bendiga, bienvenida. Por este lado, ¿quién nos acompaña por primera vez?
viejos y viejas conocidos. Ok, por este lado, ¿cuántos? Gloria a Dios, bienvenidos, bienvenidos. 3 personitas, Dios sea bendiciendo sus vidas. Por este lado, Dios te bendiga. Qué lindo, un aplauso a Dios por ellos. Diga, vale la pena servirle al Señor. Vale la pena, es urgente. Gloria a Dios por estar aquí en London. Estamos en tierra de bendición. Fluye leche y miel, hay prosperidad, hay bendición. Pero no nos olvidemos que hay muchos que están sin Cristo. No nos olvidemos que como en ese hospital hay muchos que entran a urgencias, no pasan ni el trillas y vuelven atrás, vuelven al mundo. Dios en su hospital, Dios en su misericordia quiere que tú y yo compartamos, y que urgentemente le compartamos a aquellos que no conocen de Jesús. Amén. Cierra tus ojos por un momento y deja que el Espíritu Santo te hable. Y aquellos hermanos que levantaron su mano para decir, vengo por primera vez, aquí estoy. Aquellos hermanos a los cuales Dios les ha hablado en esta mañana. Aquellos hermanos que de pronto dicen, hoy necesito restaurar mi relación con el Señor, porque no he acudido al mensaje urgente, porque no he sido diligente, porque no he sido esa luz, esa esperanza, esa palabra, no he sido instrumento útil en tus manos. Dile, Señor, ahí donde estás, perdóname, perdóname, porque no he reconocido que soy un verdadero embajador, perdóname. Y aquellos que vienen hoy por primera vez, yo los invito en esta mañana. Allí está en esa sala de urgencia, no sé cuál es tu dolencia, no sé cuál es tu urgencia, pero Dios sí sabe lo que hay en tu corazón. Si tú hoy vienes a este lugar y entregas esa urgencia y entregas tu vida delante de Dios, Dios va a entrar en tu corazón. Dios va a sanar tus heridas. Dios va a restaurar tu ser. Y por sobre todo va a ocurrir el milagro más grande que hay sobre la tierra, y es la salvación. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Yo invito a los nuevos que se pongan en pie en esta mañana. A los que levantaron su mano, por favor, pónganse en pie donde están. Sean bienvenidos. Alguien más levantó por atrás la mano, por favor, pónganse en pie. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Ustedes les gustaría hoy? De corazón les digo, ¿creen en Jesús? ¿Creen en la obra que Jesús hizo en la cruz? ¿No creen? Y hoy como iglesia, como testigos, y bajo la fe que hay en sus corazones, yo los voy a dirigir en una oración que va a transformar sus vidas, porque hoy pasan de lo natural a lo eterno. Cierren sus ojos ahí donde están. Hagan esta oración audible, que toda la iglesia los escuche, porque dice la palabra de Dios que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Digan conmigo, Señor Jesús, yo te doy gracias por tu obra en la cruz. Hoy me has hablado y hoy reconozco mis pecados, mis debilidades, y te entrego mi ser. Límpiame, perdóname, santifícame. Señor, escribe mi nombre en el libro del cielo y no lo borres jamás. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias por la obra redentora. Te amo. Gracias por aceptarme como tu hijo, como tu hija, en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Amén y